Ahí. Ya, déjenme preparar acá entonces la pantalla. Ya, estamos compartiendo la pantalla. Déjenme ver el chat y los participantes. Y el chat se me perdió, por supuesto. Ahí está. Ahí está. Ya. Entonces, se está viendo la pantalla, imagino. Estamos haciendo lo importante que habíamos recibido la especificación de hacer una colección codificada que implementara esta interfaz. Ese era el desafío. Teníamos que manejar una colección de autos donde los autos iban a tener un atributo entero que es aquel que los iba a caracterizar. Y entonces con ese atributo nosotros íbamos a agregar autos de tal forma que no estuvieran los autos repetidos, esa es una restricción. Esa restricción es importante porque cuando retornamos un auto, lo buscamos por el código, y la idea es que retorne un solo auto. Si ese auto es repetido, tendríamos un problema. Eliminar también, realiza la operación de eliminar y retorna el auto. Y entonces teníamos la clase auto, muy básica, no sé, tenemos el nodo que guarda objetos tipo auto, y teníamos esta lista codificada comprensible, que es lo que íbamos a hacer porque habíamos hecho la lista codificada incomprensible, o más avanzada, más sofisticada, que nos complica un poco la vida. Si hay dudas, por supuesto, preguntas. Vamos a reformular esto. Obviamente vamos a seguir trabajando con head, no hay dificultad en eso. Y entonces, por alguna razón, esto cuando tiene una línea los pone aquí al lado. Entonces, creamos en el constructor un nodo porque decidimos trabajar con nodo fantasma, dado que hay operaciones de agregar y de eliminar. ¿Ya? Entonces vamos a ir al método agregar. El método agregar, ¿qué es lo que hace? Lo que tiene que hacer es buscar primero si es que existe el elemento, porque no podemos agregar uno que esté repetido. Entonces usamos una variable auxiliar de tipo nodo, ¿ya? Le asignamos head, ¿ya? Y hacemos el proceso de búsqueda que conocemos. Déjenme cerrar aquí las aplicaciones de correo, porque si no nos van a mandar muchos mensajitos. Acá también cerramos esta. Ya. Y vamos a hacer la búsqueda. Entonces este es un proceso que es más o menos rutinario. Sabemos que tenemos que recorrer los elementos y tenemos que hacer primero la búsqueda. Vamos a poner acá búsqueda. Si ya, en caso de búsqueda, por si existe. Entonces vamos a hacer un while aux.getNext sea distinto de null, ¿ya? Entonces en este proceso vamos a preguntar, como fíjense que aquí hay ciertas cosas que uno puede, una vez que las tiene bien internalizadas del por qué, es más fácil repetirla, que uno no se olvide. Dado que estoy iterando, preguntando la posición anticipada, todas las preguntas las tengo que hacer también anticipadamente. Entonces tengo que preguntar si el elemento que estoy visitando, que está entonces en getNext, es distinto de null, si es no, yo lo preguntaré, no, si getNext.getAuto, sabemos que es distinto de null porque la condición de iteración se asegura de eso, punto getCódigo es igual al código del auto que voy a recibir por parámetro, o sea, a.getCódigo. ¿Ya? Si es así, ¿qué es lo que ocurre? El vehículo existe igual. Si es así, el código de auto ya existe. Si me faltaba el otro igual. O sea, que los problemas de internet hacen que se pierdan los otros iguales. Cuentos improvisados. Entonces, no, eso es inaceptable que no le falte el igual, así que merezco reprobar la asignatura. Hay que aplicar la ley así bien dura y pareja para todos. Tengo que reprobar la asignatura. Y la voy a repetir el próximo semestre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos igualdad.
Testeamos la igualdad, si es igual, quiere decir que el elemento ya está, no lo podemos agregar. Retornamos falso. Ya. Si no sale por esa vía, avanzamos al siguiente. Ya. ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Este proceso iteró. Si el auto ya existe, termina y retorna falso. Si en caso de que no salga, es decir, no exista, el aux, ¿dónde queda parado? ¿Dónde va a quedar parado al término de este proceso iterativo? ¿Queda parado apuntando al último nodo o queda en null, más allá del último nodo? En el último, ¿ya? Entonces, aprovechando eso, quiere decir que tenemos que agregar el auto ahí. Entonces, aux.setNext, o sea, vamos a agregar un nuevo nodo, ¿ya? Con el auto A que recibimos por parámetro. Les recuerdo que el constructor de nodo, recordemos, el constructor de nodo recibe sobre el auto y le asigna el auto. Se supone que como next es una variable de instancia, ¿ya? Al no asignarse de nada, se le asigna, se crea con valor nulo, ¿ya? Es por default las variables de instancia. Cuando se instancia el objeto, adquieren los valores nulos. Si son de tipo nodo, si son de tipo objeto. Si son numéricas, adquieren el valor 0. Si son boolean, adquieren el valor falso. Entonces tenemos aquí que agregamos el nodo y por lo tanto nos fue bien con la operación de agregar. ¿Estamos? Voy a poner el comentario. Quedamos en el último nodo. ¿Ya? Para que nos quedamos en el último nodo. Y entonces agregamos. ¿Dudas? Harto más sencillo que lo que hicimos ayer, ¿o no? Sí, mucho más fácil. Ayer, no, la clase de ayer botemos a la basura. Ya, vamos a retornar ahora. Vamos a retornar. Entonces voy a hacer la del flojo aquí. Voy a copiar esto. Ya, vamos a copiar acá. Entonces, voy así hacer la búsqueda. En este caso hay que hacemos la búsqueda. Partimos con aux en head, estamos por la posición anterior. Aux.getNext distinto de null, siguiente distinto de null. Preguntamos si el siguiente nodo tiene un auto que tiene un código que es igual al código que recibimos por parámetro. ¿Correcto? Si es así, entonces ahora tenemos que retornar el auto correspondiente. Así que hacemos aux.getNext.getAuto. Y retornamos el auto correspondiente. ¿Ya? Y si no, iteramos. Seguimos iterando. Si este proceso termina y no retornó nunca un auto, quiere decir que el auto no existía, por lo tanto, retornamos null. ¿Harto más fácil que el de ayer? Sí, mucho más fácil que el de ayer. Mucho más fácil que el de ayer. Y el eliminar. Eliminar recibe el código, o sea, se parece a este. Se parece a este. Lo vamos a copiar, la del flojo, lo copiamos. Sí, vamos a necesitar una variable donde guardar el auto que vamos a retornar, la voy a declarar acá. A ver, aunque podemos salir por este lado, no la vamos a declarar, la vamos a hacer acá adentro nomás. Partimos con aux en head, aux.getNext distinto de null. Entonces preguntamos si el auto siguiente es igual al auto que queremos eliminar. Si es así, entonces tenemos que aquí auto eliminar. Eliminado. Y hacemos aux.getNext.getAuto. Ya ahí estamos obteniendo el auto que vamos a eliminar. Y entonces construimos el bypass aux.getNext. No, auto.setNext. setNext. Le asignamos aux.getNext.getNext. Y retornamos el eliminado. ¿Ya? Si no sale por aquí, o sea, el auto
Nunca, este while nunca encuentra un if verdadero, o sea, nunca está el auto en el fondo, sale del while y retorna null porque el auto no existe. Entonces, auto no existe. ¿Cómo quedamos? Pregunta Alonso, ¿por qué el getNext aún funciona si no está en el constructor de la otra clase? ¿En el constructor? Ah, no, mira, a ver. Si entiendo bien la pregunta, hay un next. Hay un next. Está el atributo y está el método getNext. Está aquí. Mira, esto se me desordena. Ahí. Ahí está. Está el getNext que te retorna el next. Y el next siempre tiene un valor. Siempre tiene un valor. Cuando se crea el nodo, el valor es nulo. ¿No? Porque no estamos asignando nada, es nulo. ¿Ya? Entonces, cada vez que creamos un nodo, queda con valor nulo. Y el setNext el que lo cambia. El setNext cambia el valor. ¿Cuándo se cambia el valor de un nodo? ¿Cuándo se cambia? Se cambia en dos circunstancias. Al eliminar, se cambia. Y al agregar, se cambia. Al agregar, se cambia aquí. Cambiamos el setNext del último nodo. Como agregamos siempre al final, estamos agregando un eslabón al final de la cadena. Al agregar un eslabón al final de la cadena, lo que hacemos es con el setNext modificar la dirección nula del anterior último nodo por la dirección del nuevo nodo que estamos incorporando. Por lo tanto, siempre hay un nodo next. ¿Ya? Hay que seguir la lógica de operación. No sé si les queda duda o necesitan que lo expliquemos con más detalle. Alonso. Ya, perfecto. Entonces, tenemos, ¿qué es lo que logramos? La misma implementación, estamos implementando, fíjense que tenemos dos implementaciones a la misma interfaz. La lista codificada comprensible y la lista codificada. Las dos son dos implementaciones de la misma colección. ¿Ya? Y así podríamos haber hecho mejor una lista que trabaja con un arreglo, que también implementa col codificada. En vez de trabajar con una lista simplemente enlazada, puede ser con un arreglo. Nos serviría en algunas circunstancias más particulares, digamos. ¿Ya? Entonces vamos a tener varias implementaciones. Entonces, ¿qué hemos visto? Que a través de las pruebas nosotros les vamos a dar implemente una cierta interfaz. ¿Ya? Y eso va a ser una forma de decirle, mira, estos son los métodos que ustedes tienen que declarar. ¿Por qué? Porque vamos a someter el código a una doble inspección, para que ustedes sepan. Una inspección es visual para ver el código, entender cómo está hecho, la lógica de programación general, que permite identificar algunas situaciones anómalas. Y la otra es la evaluación misma. ¿Ya? Una vez que se supera esta inspección visual del código, ¿no? Para detectar situaciones anómalas, se testea el código, la clase, a partir de un conjunto de pruebas de caja negra, donde se van a invocar ciertos métodos con ciertos parámetros y se van a comparar los resultados en forma completamente automática. ¿Ya? Van a estar entonces indicados los parámetros y las respuestas esperadas, y se van a comparar automáticamente la respuesta esperada con lo que la clase de ustedes retorna. Hace un testeo automático. Si ese testeo funciona, entonces ganan puntos. Si no funciona, tienen 0 puntos. Esa es la modalidad de testear este código. Y por supuesto se somete a distintos tests para probar que en distintas circunstancias el código funciona. Entonces hay un conjunto de 5, 10, 15 tests que se aplican y eso les permite ir adquiriendo puntaje. Entonces por eso es importante que la clase que ustedes implementen, implemente la interfaz que nosotros les decimos, porque si no la implementa, al momento de hacer el testeo, el testeador va a decir no está la clase y les va a poner 0 puntos al tiro, sin hacer ningún testeo. Así que por eso es importante que conozcamos las interfaces. Pero también hay otra ventaja que podemos aprovechar de las interfaces, que es lo que quiero conversar en la clase hoy día. Y tiene que ver con esto. Hemos hecho una clase que es nuestra
lista codificada, ¿ya? Que implementa colección codificada y nos permite guardar autos. ¿Qué pasa si nosotros queremos hacer una misma clase pero ahora para manejar libros, donde los libros también tienen un entero? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? Queremos manejar un entero. Vamos a dibujarla, vamos a hacer un esquema. Un momento aquí que esta cosa se active. Ya, vamos a... Un poco aquí. Entonces, fíjense que vamos a... Aquí, vamos a compartir. Acá, compartir. Ya. Entonces tenemos nuestra lista codificada. Que se llamaba col codificada, perdón, col codificada. Col codificada. Y la col codificada manejaba, ¿no es cierto? Se asocia aquí que maneja una lista la representa de esta forma, más conceptualmente, una lista de autos. Entonces, col codificada maneja autos, ¿ya? ¿Por qué? Porque el auto opera gracias a que el auto tiene un get código, ¿ya? Que es de tipo entero. Esa es la gran esencia de la colección codificada. Para nosotros trabajar con libros, personas, edificios, artículos, ¿ya? Donde supongamos que estos son distintos programas que tenemos que hacer. Y en cada uno de estos programas hay que mantener una colección, hay que agregar estos objetos coleccionados, hay que retornar los objetos coleccionados, hay que eliminar los objetos coleccionados, y todos ellos tienen la gran gracia que hay un int que los identifica, ¿ya? Comparten eso. ¿Cómo tendríamos nosotros que enfrentar este problema? ¿Ya? Miremos un poquito el código ahora. Miremos un poquito el código. A ver qué me dicen en el chat. Con object. Claro, podríamos ir a una generalización. Una idea sería, oye, hagamos una colección de object. ¿Ah? Idea. Idea. Colección de object. Esto sería muy bueno, ¿no es cierto? Porque object es la superclase de todas las clases. Así que en los nodos podríamos poner object. Pero hay un pero. Hay algo que nos limita. ¿Quién da con quién da con el que los limita? Voy a mostrarles el código ahora. Voy a mostrarles el código para que volvamos sobre eso. Para ver dónde está la dificultad en la propuesta que en principio nos parece bien interesante. ¿Ya? Entonces imaginemos que la vamos a hacer de object. Entonces los nodos son de tipo object. Ya con eso ganamos generalidad. ¿Ya? ¿Qué pasaría acá? ¿Habría que hacer aquí el agregar sería de object o no? Tendría que ser de object. Ah, Enzo, al aplicar los getCode, claro. Acá, si lo que recibimos son object, cuando hacemos aux.getNext.getDato, ¿ya? No podemos aplicar un getCódigo porque el object no tiene getCódigo. Lo tienen los autos, lo tienen los libros, lo tienen los artículos, lo tienen todos estos otros elementos. Hay que hacer un casting, habría que hacer un casting. Pero ahí nuestra colección se vuelve asociada directamente a la clase a la que estamos haciendo casting. O sea, la colección va a seguir funcionando con autos, porque aquí adentro va a decir que estamos haciendo casting a auto, o que estamos haciendo casting a persona. Va a estar asociada igual a una categoría. Entonces, necesitamos una abstracción como object, pero no tan abstracta. Entonces aquí viene la pregunta. Viene la pregunta. ¿Qué es lo que requerimos realmente de todos estos elementos para que esta colección funcione? ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es la esencia? La esencia más abstracta que podríamos
imaginar lo mínimo que se necesita para que la colección opere, ¿ya? Desde el punto de vista de los métodos que requiere tener el objeto que va a ser coleccionado. Un código. Pero más específicamente lo que necesitamos en realidad, si tú te fijas, no es un código, es un método getCódigo. ¿Sí o no? Ahora, que el método getCódigo retorna un código, es cierto, eso tiene que hacerlo, digamos. No cabe duda en eso. Pero un código es lo más abstracto, el método getCódigo, perdón, es lo más abstracto que nosotros necesitamos. De hecho, aquí, si ustedes se fijan, si ustedes van a esta clase, en todas partes dice getCódigo, nunca dice código. Ya, nunca dice código, dice getCódigo. Entonces, nos podemos aprovechar de eso. Y podemos generalizar la colección aún más. ¿Ya? La vamos a generar aún más. Y lo voy a hacer ahora en la nueva versión, que es la generalización de esto. ¿Qué herramientas conocen ustedes para generalizar el curso de tecnología de información? Voy a hacer una nueva, mientras tanto voy a hacer aquí una nueva clase, ¿eh? Es un nuevo proyecto. Colección codificada 2. New window. Y vamos a ir acá a Source y vamos a crear mientras tanto la interfaz. New Java Class. Y la interfaz se llama call codificada. Porque supongamos que se llama así nuestra interfaz, call codificada. Ahí tiene los métodos. Y es, claro, es call codificada. Esto es otra versión, está en otro proyecto, no vamos a tener conflicto de nombre, está en otro lado completamente. Ignacia, correcto. Ignacia nos dice la clase abstracta. Las clases abstractas son una forma de abstracción, ¿ya? Y nosotros podríamos en teoría hacer que los autos, las personas, los ítems, los artículos, los mapas, lo que queramos nosotros sea subtipo de la abstracción, de una abstracción definida como, no sé, pues clase con código, el nombre que tenga, y que tenga ese método y que tenga código. Eso es una forma de problema. Pero hay otra que es aún más general que esa, más generalista que la clase abstracta. Y es la interfaz. O sea, la interfaz tiene otro rol más. La interfaz identifica los métodos que debe proveer una clase, ¿ya? Acá habíamos dicho que estos son los métodos que debe proveer call codificada, ¿ya? Y habla de la colección en este caso. Pero también la podemos usar para especificar al objeto que va a ser coleccionable, ¿ya? O sea, en vez de auto, podemos especificar que lo coleccionable es también una interfaz. Por ejemplo, el objeto identificable. Vamos a ir concretamente viendo qué significa eso. Ojo, no se asusten, pregunten todo lo que quieran. Entonces voy a crear una nueva interfaz, porque vamos a entender el modelo conceptual de esto primero antes de desarrollar. Entonces voy a crear una nueva interfaz, que la voy a llamar coleccionable. ¿Ya? Y que dice lo siguiente, esta interfaz coleccionable dice public int get código. Get código. Public int get código. Dice, mira, el tipo coleccionable, la interfaz coleccionable debe proveer un método get código. Por lo tanto, cualquier cosa que implemente la interfaz coleccionable es un objeto de tipo coleccionable. O sea, la interfaz, al igual que cualquier clase, define también un tipo. ¿Ya? Define un tipo. ¿Ya? Y los tipos se usan para declarar variables. Las variables guardan tipos, la interfaz define un tipo, y en este caso la interfaz define un tipo que tiene una característica muy específica, y que tiene un método que se llama getCódigo que revuelve un entero. Ya, lo voy a repetir. En Java,
las variables se declaran de ciertos tipos. Por ejemplo, primitivos, tipos primitivos, entero, boolean, etc. Pero también ustedes están acostumbrados a declarar clases como tipos. O sea, inventan la clase persona y declaran que la variable P es de tipo persona. En persona P. Ahí están usando la variable, o sea, la clase persona para especificar el tipo de objeto que es referenciado desde la variable P. La variable P va a referenciar objetos persona. Si tienen la clase barco y la variable B, que la declaran de tipo barco, permite guardar objetos de tipo barco. También ustedes han usado variables de tipo object. Object también es un tipo, es un supertipo de todos los tipos. Entonces, si ustedes declaran object A, están diciendo que la variable A puede guardar objetos de tipo object. O sea, cualquier cosa que sea un object. En el fondo, cualquier cosa de Java, prácticamente. Pero, curiosamente, existe otra forma de definir tipos que va en paralelo, que es la interfaz. La interfaz también define un tipo. También define un tipo. ¿Ya? Y por lo tanto puedo declarar variables de una interfaz, del tipo de la interfaz. La interfaz, al definir un tipo, ¿no es cierto?, exige que aquellas clases que van a implementar la interfaz, ¿ya?, provean los métodos que en la interfaz están especificados. ¿Qué es lo que nos pasó en la colección anterior? En la colección nosotros especificamos estos métodos. Bueno, la clase que creamos es de tipo call codificada y debe tener estos métodos. Sí, Enzo, dos interfaces vamos a necesitar acá. Una, la que ya la tenemos, que es call codificada, que tenemos que ajustarla, y otra que es la que va a definir el tipo del objeto coleccionable. Entonces, nuestra call codificada no va a guardar autos concretamente, no va a guardar, o sea, no va a guardar solo autos concretamente, ni solo personas, ni solo artículos, ni solo ítems. Va a guardar algo más general que eso, que son objetos coleccionables. ¿Ya? Va a guardar objetos coleccionables. Y el auto es un tipo de objeto coleccionable. ¿Cómo vamos a asegurarnos, por ejemplo? Veamos, ¿cómo nos aseguramos que el auto sea un tipo coleccionable? Bueno, voy a crear acá, new, Java class, auto, este es un caso concreto, ¿no es cierto? Java class, y le digo implement coleccionable. Coleccionable. Perfecto. No, me va al tiro error. ¿Por qué me marca error? Porque como estoy diciendo que el auto es de tipo coleccionable, y el tipo coleccionable tiene una regla que es que todos los objetos coleccionables deben tener un método de código que retorne un entero, entonces aquí estoy obligado a hacer el método public int get código, ¿ya?, que retornará un entero. Código. ¿Ya? Un código. Y declaro entonces acá private int código. ¿Ya? Entonces, el auto, al decir que es coleccionable, estoy forzando por una parte, porque lo vimos desde el punto de vista operativo, la vez pasada, que cuando declaro una interfaz y digo que una clase implementa esa interfaz, está obligada a proveer esos métodos, implementar esos métodos, ¿ya? Y eso está acá. Entonces el auto es coleccionable si solo se implementa la interfaz coleccionable y provee entonces todo el método getCódigo. ¿Ya? ¿Cómo vamos hasta ahí? Exacto, vamos a asignar simplemente coleccionable. Súper. ¿Y qué pasa con los libros? Supongamos que queremos guardar libros, que los libros queremos que sean coleccionables. Bueno, vamos acá, vamos a crear la clase libro. Esto puede ocurrir en cualquier momento de la vida y en la aplicación, pero estoy suponiendo que ¿cómo hago que el libro sea coleccionable? Muy simple, le digo, perdón, voy acá, source, le digo new, Java class, libro, ¿ya? Y le digo implements coleccionable, ¿ya? Y, ¿qué pasa acá? Copié mal. Implements coleccionable. Coleccionable tiene 3C. Coleccionable tiene 3C, mira qué enfermo. Mira qué ridículo.
Es coleccionable. Es que es muy coleccionable, ¿ya? Es muy coleccionable, no me había dado cuenta. Nadie me dijo. Son elementos extremadamente coleccionables. Nunca, primera vez que los vemos. Esto solo se ve en ingeniería. Entonces, tenemos acá los objetos coleccionables y vamos a decir, voy a hacer el pillo acá, decir private int número serie, que va a ser el identificador. Mira, estoy haciendo una cosa ahí un poco truculenta, número serie, y le voy a decir public int get numSerie. Perfecto, vamos súper bien. Y le digo return numSerie. Perfecto. Pero pucha, me marca error. Me marca error. ¿Por qué? Porque si bien tengo un entero que yo lo quiero usar como identificador y quiero que se trabaje con ese, resulta que el método que debo implementar es getCódigo, ¿ya? No getNumSerie. Entonces, o creo otro getCódigo que retorne numSerie también, o modifico este. Entonces, voy a hacerlo simple, voy a modificar este. getCódigo. getCódigo. No, es que también me equivoqué en la getCódigo, int getCódigo, libro. Mira, ahí está. Hable int getCódigo. Ya. ¿Y qué pasó? Ya desapareció la línea roja. Olvidemos la línea verde que subraya que no tiene ninguna relevancia. Sí, estaba mal escrito el public. Justo, estoy escribiendo mal todo hoy día. Pero ahora el libro se vuelve coleccionable. Internet, justamente, es que hay unos fenómenos que me lo explicó un técnico el otro día que vino a la casa y dice que cuando hay un problema de internet algunos bits se pierden, entonces se duplican cosas, se cambian cosas. No me crean nada de eso. No me crean nada de eso. Las comunicaciones van protegidas, van codificadas y van verificadas que todo se transmita bien. Ya. Entonces, paréntesis, les cuento una historia. Una vez vi en internet un video de YouTube de una persona que en la India, en una entrevista en televisión, porque se veía todo serio esto, de una persona que hablaba que no era bueno el almacenamiento de datos en la nube, ¿ya? Porque si había tormentas, los datos se podían alterar. Estoy hablando que eso sí lo vi como una entrevista seria, obviamente seria, pero replicada como una cosa sarcástica, porque la persona originalmente lo ha dicho en serio, no en otro país, que el problema de la nube lo tomó levemente literal, exactamente. Ya. Entonces, ya tenemos, aquí estamos viendo que cómo hacer que los objetos sean coleccionables. Basta que yo declare que implemente la interfaz coleccionable, ¿no es cierto? Y provea el método getCódigo. No le exijo nada más, no tiene ni siquiera por qué llamarse igual los atributos, solamente debe existir ese método. Entonces ahora vamos a hacer ¿qué vamos a decir de la interfaz codificada? La codificada, que va a guardar los objetos coleccionables, va a guardar entonces algo más general que el auto. Va a guardar, a lo mejor se le moja el PC con la lluvia, sí, eso puede ser un problema. Va a guardar entonces objetos coleccionables. Voy a poner acá C para que sea más bonito. Y aquí no va a retornar auto, sino que va a retornar coleccionables. Y aquí entonces no va a retornar auto, sino que va a retornar coleccionable. ¿Ya? Entonces estamos diciendo que cuando nos toque implementar la call codificada, esta call codificada va a ser más potente que la anterior porque no va a guardar solo autos, no va a estar limitada a los autos, sino que va a guardar cualquier cosa que sea coleccionable. ¿Qué cosa es coleccionable? Aquello que tenga un método getCódigo. Tan simple como eso. Entonces, vamos a crear ahora la nueva versión, New Java Class, de la colección
¿cómo había llamado la otra? Codificada. Codificada general, colección codificada general. Un nombre muy absurdo para una clase, pero dejémoslo así, colección codificada general. ¿Ya? Esta va a decir que implements, porque el requerimiento era que implementara esto, esta es la tarea que nos mandaron, entonces tenemos que proveer todos estos métodos que están acá. Yo voy a hacer nuevamente el flojo y voy a copiar lo de la clase anterior, lo voy a pegar acá y lo voy a adaptar para que en vez de guardar auto, guarde coleccionable. Porque va a ser interesante el fenómeno de adaptación que vamos a hacer, ¿ya? Porque la lógica general es la misma. Entonces, si me permiten, voy acá a tomar la lista codificada comprensible y voy a copiar todo lo que hay en su interior primero y después lo voy a adaptar a lo que necesitamos. Me fue la ventana. Entonces, call codificada general. Le pongo acá, copié todo lo otro. Obviamente esto no funciona porque ni siquiera los métodos coinciden. ¿Ya? Entonces vamos a ir fíjense el ajuste que vamos a hacer. Ya les recuerdo que tenemos que dejar que los métodos sean así. ¿Ya? Los métodos donde decía auto tiene que guardar un coleccionable. ¿Ya? Un coleccionable. Entonces, la colección codificada general implementa A. Y tenemos que tomar el nodo también. Vamos a crear un nodo, si eso es bueno. Porque eso también lo necesitamos, Java Class. Y le ponemos un nodo. Entonces, vamos a copiar también el nodo acá. Y voy a tomar todo esto. ¿Qué hice? No, dice nada, nada que ver. Pasar a llevar lo que no tenía que pasar a llevar. Ya. Partamos con el nodo, partamos de lo más concreto. Lo más concreto. En vez de autos, sí, como dice Alonso, justamente. Cristóbal me dice que tengo una llave Minecraft codificada, ya la voy a tener que revisar. Acuérdame, Cristóbal, por favor. Me voy a concentrar a partir por el nodo, como dice Alonso. En vez de auto, claro, no es object, sino que es coleccionable. Vamos a guardar un coleccionable. Coleccionable. Y pongámosle acá en vez de auto, llamémosle call, para que sea más bonito. Solo por revisar. Coleccionable, y le ponemos call. Y acá, entonces, solo cambio nombre para que sea más bonito. Acá, este sí que es necesario. Aquí necesitamos poner un coleccionable. Y acá necesitamos retornar el call. Este es el coleccionable. Call. Get next. Ahí está. A ver, la clase nodo. Porque me está avisando cosas de otra clase que no nos interesa ahora. ¿Ya? Get auto se ve feo como nombre, ¿no es cierto? Pongámosle un nombre más bonito, get coleccionable. O get dato, ya, get dato, para que sea más bonito, get dato. Get dato se refiere a lo que está almacenado. Entonces, get dato, retorna el coleccionable, ya. ¿Qué tenemos acá? Tenemos el nodo generalizado para guardar coleccionable. En fondo, se ha visto afectada esta variable de instancia y todo lo que se guarda ahora son coleccionables. Y el coleccionable se obtiene a través de getDato. ¿Ya? Setauto, sí, setDato, este está feo. SetDato, la voy a poner ahí, con D mayúscula. SetDato. Ahí quedó como ya bien ordenada. ¿Ya? Nodo guarda coleccionables, que es un nuevo tipo de dato que nosotros hemos definido. Un tipo de dato general. Ya, entonces vamos ahora a la colección codificada general.
porque tenemos ahora que generalizarla, porque la copiamos tomando la versión del auto. Entonces, esta de acá ahora implementa, bueno, esta implementa call codificada. Call codificada, que era esta de aquí, ¿no es cierto? Implementa esto. Y empieza a marcar los errores. Entonces, bueno, de partida el constructor tiene que actualizarse. El constructor lo tenemos actualizado. Ya, vamos viendo. Vamos viendo. Obviamente está marcando en rojo porque aquí adentro, si ustedes se fijan, a ver, ¿dónde hay problema? Acá. Hay un método getAuto específico. Ya, acá hay getAuto, 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 getAuto. Tenemos que generalizar esto. Entonces, de partida el agregar ya no agrega un auto. Especifica acá que lo que vamos a agregar ahora lo hemos decidido que sea un coleccionable. Así que vamos a decir, vamos a hacer coleccionable. Y le vamos a poner aquí nuevo, pongámosle un nombre nuevo. O col, no como le habíamos puesto ya, mantengamos consistencia perfecta, coleccionable C. Coleccionable C, ahí. Entonces, fíjense, la lógica es la misma, solo cambia los métodos a los cuales tenemos que accesar. ¿Ya? Entonces, tenemos que se inicializa en head, out.getNext, distinto número, eso cambia, getAuto. ¿Qué es lo que tiene que ir acá? GetDato. GetDato. Tenemos que sacar el getDato. ¿Ya? Y aquí podría decirse, oye, estoy haciendo getDato, pero estoy pidiendo el código. ¿Puedo pedir el código sin hacer casting? Sí. Porque getDato, getDato, lo que hace acá getDato es retornar un coleccionable y los coleccionables tienen un getCódigo. Por lo tanto, getDato le puedo aplicar getCódigo. Y acá, esto en realidad no es A, sino que ahora es C, porque esa es la variable que habíamos usado. Coleccionable getCódigo. Coleccionable. Ahí sí, pues. Ahí sí. Acuérdense que es la triple C. Entonces, coleccionable getCódigo. Y acá entonces, bueno, la variable no se llama A, sino que se llama C, pero eso podemos haberla dejado como A igual. Y la cosa funciona. Y fíjense que ahora ya no dice en el agregar, no dice auto. Por ninguna parte, no dice auto ni libro. Dice que guarda coleccionables. Entonces, estamos bien hasta ahí. El retornar recibe un código, hace la búsqueda, pregunta al nodo la dirección del siguiente y de ahí obtiene getAuto. Entonces ahora esto va a ser getCódigo. GetCódigo. No es get, pues getDato. Estoy mal. No es código, es getDato. Le pedimos al nodo, es al nodo que le tengo que pedir el dato. ¿Ya? Entonces ahí queda generalizado. ¿Ya? GetDato, getCódigo, igual al código que recibimos por parámetro. Si es así, retorna output.getDato. Lo que está guardado. Lo puse en minúscula. Marca error, tiene que ser mayúscula. Ahí está. ¿Y qué pasa ahora? Nos dice hay un problema. ¿Qué nos falta? El método sea coleccionable. El método tiene que retornar coleccionable. Fíjense que ahí, recién ahí, ya estamos cumpliendo con que el método retorne un coleccionable. ¿Ya? Entonces ahí ya lo estamos haciendo plenamente coincidente. El eliminar, bueno, partimos por ahí porque se nos había quedado para el final. Coleccionable. El auto ya no es auto, sino que es un dato, es más general, así le pusimos en el método. Y aquí hacemos getDato, pero con la D en mayúscula. Y ya no es de tipo auto, sino que de tipo coleccionable. Coleccionable, eliminado, bla, bla, bla. Y fíjense que
acá han ocurrido esto. Aquí está sobrando una llave, que es lo que nos había dicho Tomás, me parece. Ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que la colección codificada general implementa call codificada y en ninguna parte ahora dice que guarda específicamente autos, o que guarda libros, o que guarda personas, sino que guarda coleccionables, como que si fuera una clase nueva, pero en realidad no es una clase nueva, sino que es una abstracción, mayor que la clase, es en una interfaz. Entonces lo que guarda son objetos coleccionables. ¿Qué son los objetos coleccionables? Bueno, son objetos que tienen el método getCódigo. No dice cómo se obtiene este método getCódigo, tiene que tenerlo nomás, ¿ya? Entonces, la call codificada permite, a través de la obtención de coleccionables, aplicarle el método getCódigo y con eso realizar todas las operaciones que tenía que hacer. Quedó generalizada. Y aquí tenemos un ejemplo de un auto, que es un coleccionable, ¿no? De hecho, al auto podríamos nosotros agregarle otras cosas. Podríamos agregarle private string propietario. Y hacemos que sea un constructor de auto, public auto, y le ponemos int número de serie. Bueno, pongámosle código, ya, código. Un código, perdón, y string propietario. Entonces aquí a código le asignamos code y a propietario le asignamos pro. Y podemos hacer code generate y le vamos a decir el getter de propietario. Perfecto. El propietario. ¿Ya? Entonces podemos agregarle todos los métodos que queramos y todas las otras operaciones que queramos. Ah, a ti no te queda, Denise, la pregunta, ahí dice, no le queda claro cómo se vinculan ambas interfaces. Ya. Aquí la esencia es cómo se vincula la colección general con la abstracción que va a ser guardada, con los objetos guardados. Fíjense que está, esa vinculación está dada aquí. La colección codificada, incluso pensemos acá, la colección codificada general lo que hace es recibir objetos coleccionables. Ahí está el vínculo. Recibe objetos coleccionables y retorna objetos coleccionables. ¿Ya? Y cuando recibe un objeto coleccionable, fíjate que lo agrega a un nodo. El objeto C, que es coleccionable, lo agrega a un nodo. Y el nodo almacena coleccionables. Ahí está el vínculo. Le decimos a la colección que no trabaje con autos, sino que trabaje con esta abstracción que es lo coleccionable. Que trabaje con cualquier cosa que tenga este método get colección. Ese es el vínculo. No sé si te queda más claro, Denise. Lo puedo repetir, no es problema. A los demás, ¿no? Entonces, ahí está la gran gracia. De hecho, es más importante, aquí es mucho más importante la interfaz coleccionable que la interfaz codificada. Esto es simplemente para mantener la idea que les voy a dar las especificaciones en base a una interfaz. Pero la gran gracia es que aquí, ¿no es cierto? Aquí tenemos que los métodos agregar, eliminar, retornar, operan sobre coleccionable y todo lo que se guarda es coleccionable. Veamos cómo se usa esto. Veamos cómo se usa. Entonces vamos a ir new Java class, vamos a hacer un pequeño main. Ejemplo. Para el class ejemplo. ¿No tiene una cuestión página del método main esto automáticamente? Generate. A ver. Parece que no. Si alguien lo pilla y para saber si puede generar automáticamente método me ayudaría. Public static. Static
void main string string, vaya, me equivoqué, arg. Y aquí. Profe, ¿Sí? tengo una duda. Entonces, por ¿Sí? ejemplo, en la lista, cuando yo tenga el nodo coleccionable en este caso, ¿cierto? Voy a tener en la misma lista objetos tanto de, o sea, coleccionables, pero puede haber un libro o un auto, como por ejemplo uno al lado de otro sin Sin, distinción. sin distinción, efectivamente. Eso es una característica, no voy a decir que es una ventaja ni una Ya. debilidad, es una característica de la lista. Puedes poner al lado cualquier cosa que sea coleccionable. ¿Ya? Y Ahora, profe, ¿Mm? sí. Cuando tú vayas, tiene que ver con polimorfismo, entonces, exactamente. Pero cuando tú vayas a usarla en un problema específico, seguramente la vas a usar para guardar o libros o autos, pero rara vez creo que los vayas a mezclar. Ya. Muchas gracias, profe. De nada. Entonces, vamos a decir acá, vamos a ir acá a vamos a crear una instancia de colección codificada general. Déjame ver, colección. No, vamos, colección codificada general. Archivo, a ver, archivo de cosas. Igual new, colección codificada general. Construimos la colección. Entonces, supongamos que vamos a guardar un auto. Entonces voy a poner... miren lo siguiente, voy a hacer esto. Miren las cosas que se pueden hacer ahora. Auto a igual new auto. ¿Ya? Y le vamos a poner que el código es 10 y el segundo parámetro era el nombre, ¿no es cierto? Así que le vamos a poner Clovis. Ya, tenemos que el código 10, el auto es de Clovis. Pero fíjense una cosa. Yo les dije, coleccionable. Y bueno, ¿cómo lo vamos a guardar? Antes de eso, ¿cómo lo vamos a guardar? Archivo, punto, agregar. Fíjense que agregar recibe un coleccionable. Entonces, ¿podré guardar un auto? Vamos a la definición de auto. Auto implementa coleccionable, significa que auto es un coleccionable. O sea, es un coleccionable y es también un auto a la vez. ¿Ya? Ser auto es más específico que ser coleccionable. Por lo tanto, aquí yo puedo poner el A. Y fíjense que no hay error. Agrego el auto A. ¿Funcionará esto? A ver qué pienso. Yo les digo en realidad coleccionable B. Defino otra variable. Coleccionable con triple C. Coleccionable B igual new auto con parámetro 20 y clovito. No voy a poner punto y coma todavía. ¿Esto estará bien? ¿Funcionará? ¿Qué creen ustedes? Monserrat, voy a contestar una pregunta que me hacen ahí. Es parecido a la herencia. Es también la herencia es una jerarquía de tipo, las interfaces también son lo mismo, una jerarquía de tipo. Punto y coma. Funciona. Porque el auto es coleccionable, entonces puedo guardar la variable, una variable de tipo B, y por supuesto también puedo hacer archivo, punto, agregar B, y no hay ningún problema en eso. Acá el parámetro, este parámetro que está acá, me preguntan si este parámetro tiene que ser arg o es args, da lo mismo, esto es un nombre, esto es un identificador, así que pueden ponerle casita, y va a funcionar igual, solo que ningún programador le pone casita al método, o sea, si ven ustedes un programador, van a contratar un programador, y el arreglo le ponen casita, duden duden de la forma de razonar del programador, pero puede ser cualquier cosa, ¿ya? Y lo mismo, también puede ser así, puede ir el corchete ahí, o puede ir el corchete allá, y también funciona, porque lo que importa es
que haya un parámetro y ese parámetro sea un arreglo de string. Voy a volver acá para volver a la normalidad. Ahora, la forma más común es justamente esta. ¿Ya? Arg o args, da lo mismo. Total, ni siquiera lo estamos usando en el código, además. Ya, entonces, fíjense cómo obtenemos esto. Entonces, aquí nos vamos a ver cuántas las cosas que funcionan o no funcionan. Ya, tenemos entonces que, primera regla, en una variable declarada del tipo en interfaz, puedo almacenar cualquier objeto que implemente esa interfaz. ¿Qué pasa esto? Esto será válido, coleccionable, C igual new coleccionable. Olvídense de eso, new coleccionable. ¿Puedo hacer eso? ¿O qué tengo que hacer para que eso funcione? ¿Podría hacer eso o no? ¿Qué creen ustedes? No, porque es algo abstracto. Ojo, la diferencia que tiene la interfaz con la clase abstracta o cualquier clase es que no es una clase. Las interfaces no son clases, son tipos, al igual que las clases. Tipo, el concepto más amplio, interfaces por una vía, clases por la otra. Las interfaces no son clases, no se pueden instanciar, es demasiado abstracto para que sea instanciable. Así que esta cuestión no funciona. No, ¿ya? No hacer eso. Ya. Ahora vamos a sacar un objeto. Pensemos, vamos a sacar un objeto coleccionable. Coleccionable B, C, D. Bueno. Entonces, archivo. Le pedimos retornar el que tenga un código, por ejemplo, el código 10. Ya. Si ustedes se fijan, aquí no marca error, le digo archivo retornar un objeto que tenga código 10 y lo guardo en una variable de tipo coleccionable. Entonces, retornar, ¿qué es lo que hace? Retorna un coleccionable. Acá se mantiene el mismo tipo, perfecto, ningún problema. Funciona bien. Puedo hacer acá un south, por ejemplo, d.getCódigo. Y me lo voy a mostrar por pantalla. De hecho, no muestro error. Como la variable d es de tipo coleccionable, ya, coleccionable dice que hay un método getCódigo, eso le basta aquí al compilador para que esto funcione. Pero ¿qué pasa si hago esto? Es un auto lo que tengo guardado, ¿no es cierto? Es un auto. Hemos metido auto, le vamos a pedir que nos entregue el auto. Bueno, ahí le pedimos que nos entregó un auto, se supone, y le vamos a pedir .get, ¿cómo se llamaba el método? El método se llama getPropietario. Entonces le pongo getPropietario y como que no lo pesca, como que no me dice nada. ¿Por qué? ¿Por qué falla eso? No, getDato no. No, aquí dato es del nodo y el nodo está interno de la colección. Lo que retornamos nosotros es en el coleccionable, lo que retornamos un coleccionable, no es un nodo, retornamos un coleccionable. Retornamos un coleccionable y aquí no me deja, pero yo metí un auto ahí. Y el auto yo sé que tiene un propietario, Porque le puso solo el código, ¿o no? porque el auto tiene solo el código. ¿Ya? Entonces desconoce el método que es propietario, porque el compilador dice, ok, yo sé que es un coleccionable, ¿ya? No importa lo que haya puesto, lo único que puedo garantizar, lo único que usted puede garantizar es que tiene un código, tiene un método que es código. ¿Ya? Cualquier otra cosa que me pida, yo no se lo puedo garantizar que esté, entonces no me niego a hacerlo. Entonces, esto no. Pero sí podemos hacer a lo mejor un casting. Entonces hacemos un casting y hacemos lo siguiente. Sabemos que tenemos que hacer un casting, lo voy a hacer en 2 pasos mejor. Voy a hacer aquí bueno, que sería lo mismo a decir esto, auto de E igual de
archivo retornar. Mira, esto sigue siendo problema. ¿Por qué? Ahí voy a volver sobre las dos juntas los 2 minutos que me quedan. Le digo archivo retornar, código 10. Ya, pero es un auto lo que tengo. El código 10 corresponde a un auto y me dice que no se puede. No, me falla. ¿Por qué? Porque retornar retorna un coleccionable, que es una cosa más general. Aquí estoy diciendo, oye, ese coleccionable quiero que sea lo estoy viendo como auto, pero el compilador dice, oye, pero deme una garantía. ¿Usted está consciente de eso? Sí, como programador yo estoy consciente, entonces le pongo acá que lo que voy a retornar, yo sé que es un auto, porque lo estoy usando en una aplicación donde sé que hay metí autos, ¿ya? Y entonces a través del casting lo veo como auto, y aquí entonces puedo hacer e punto, y es propietario. ¿Ya? Entonces, el costo que le agregamos, el pequeño costo que se le agrega, es que una vez que tengo que retorno el objeto, ¿ya? Como lo que retorno es genéricamente coleccionable, yo tengo que hacer el casting al objeto que sé que está, al tipo de objeto que sé que está guardado ahí, para poder acceder a las otras propiedades de ese objeto. Profe, ¿Sí? tengo una duda. ¿Cómo sé que coleccionable D es un auto y no un libro? ¿Por dónde? Ya, eso solamente lo puedes saber tú como programadora, ¿ya? Si te aseguraste que, bueno, tiene 2 respuestas en realidad. Si te aseguraste que lo que agregaste en tu aplicación es un solo auto. Si tú dices, tú estás haciendo una aplicación de solo autos, tú entonces tienes la garantía de que hay un auto, ¿ya? Y puedes hacer tu programa con el casting auto. Esa es la forma más general. Supongamos que hay una colección, una aplicación más extraña que guarda objetos de distinto tipo. Entonces, en la misma aplicación, tú no solo estás guardando autos, sino que estás guardando la colección libro y otras cosas. Bueno, ahí tendrías que preguntar con instance of de qué tipo es lo que está guardado. ¿Se acuerdan del instance of? Ya. Con el instance of, si no lo podemos resolver en la próxima clase, preguntan, ¿es lo que obtengo un auto? Sí, si es un auto, entonces hago casting auto. No, entonces, ¿es un libro? Sí, si es un libro, le hago casting al libro y así. ¿Ya? Pero si tú haces una aplicación, típicamente las colecciones se hacen en la aplicación donde uno las pone para guardar un solo tipo de elemento. Entonces, tienes seguridad sobre qué cosa estás guardando. Ya, ¿cómo estamos? Bueno, la otra forma de hacer esto sería la que sí funcionaría acá, en esta, donde tenemos un coleccionable y hacemos de get código, es hacer un casting acá. Esta funcionaría. También, así, sort. ¿Qué hice? Sort. No, es que está en mayúscula. Sort. Ya podría ser decir, mira, lo que yo sé que está ahí guardado efectivamente es un auto. Ya, la variable donde recibí esto es la variable D, que está acá arriba. ¿Ya? Y por lo tanto, al resultado de hacer el casting a la variable D, ¿qué hizo con los paréntesis? Auto D, algo me hizo con los paréntesis. Y el propietario, ahí. Ya, entonces ahí separamos un poquito para que sea más ordenado. Entonces, a la variable D, le hago casting a auto, y sobre el resultado del casting aplico get propietario, y eso sí funciona. ¿No? Entonces, recapitulando un minuto, la interfaz es una especificación de un tipo de datos. Es una especificación súper abstracta. En las clases anteriores la usábamos con la excusa de que yo como jefe, como profesor, les voy a decir, mira, la tarea que usted tiene que hacer es la implementación de esta interfaz para asegurarme que los métodos sean exactamente los métodos que yo dije. Pero además, la interfaz tiene un uso general, que es, o sea, un concepto más general, más que un uso general, un concepto más general, que la interfaz es un tipo en sí mismo, y yo puedo operar con ese tipo para generalizar situaciones. En el proceso de generalización, por ejemplo, las colecciones, muy usado, y en el proceso de generalización de las colecciones, defino que las colecciones guardan elementos de ese tipo, de algún tipo de interfaz, ¿no es cierto?, que debe proveer un cierto método para que la colección pueda operar. Y después lo que guardo ahí,
pueden ser cosas que declaren implementar ese tipo. Y cuando declaro alguna cosa que implemente ese tipo, bueno, tiene que proveer el método o los métodos que esa interfaz exija, pero además puede agregar cualquier otra cosa que sea necesaria. Así que ya hemos aprendido el concepto de abstracción y de generalización a través del uso de interfaces. ¿Consultas o dudas? Es súper potente lo que vimos hoy día, porque nos permite hacer una clase, una colección y tener la lista para resolver cualquier problema que tenga esa característica, donde el objeto coleccionado tenga una característica que yo le exijo a través de la interfaz del objeto que voy a coleccionar. El instance of se hace en el main, ¿cierto? Sí, el instance of habría que hacerlo en el main, donde obtengo los objetos, donde los voy a usar. No, en ningún caso dentro de la colección en este caso, porque si tú le pones un instance of dentro de la colección, toda esta abstracción que hicimos se nos va a las pailas porque ya la casaste con ciertos tipos de datos. ¿Ya? Entonces, la gracia de la colección para que sea general es que ella misma y los nodos que tengan nunca hagan referencia a tipos específicos, concretos, sino que a abstracciones. Ya. Eso, dejamos la clase hasta acá. De todas maneras, si tienen dudas, pueden consultarme. Me puedo quedar acá unos minutos. Muchas gracias. Gracias, Ignacia. Nos vemos. Chao, profe, cuídese. Chao, nos vemos. Que estén bien. También. Adiós. Chao, chao. Profe, Franco, el tema del control para la otra semana, ¿solo lo revisamos por post nomás? Avisemos, sí, lo vamos a publicar hoy día. La próxima semana vamos a tener un control, le vamos a avisar la fecha exacta y Para el el jueves. contenido para el jueves. El jueves y el contenido es qué cosa lo que hemos visto hasta ahora. Se lo avisamos por... Y vamos a incluir el video de recursividad. Ya, vamos a preparar con anticipación Llenar el el video de posteo. recursividad. Ya, eso. Sí, hay dudas, ya. Rómulo tiene dudas, entonces me puedo Hola, profe. quedar. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Oiga, profe, le tengo unas consultas de lo que hemos visto en esta semana, ¿Ya? que no me ha quedado muy claro en general la materia y le quería preguntar como hasta cuándo vamos a seguir viendo, como para rematar, o sea, como para poder, no sé, como empezar a estudiar ya no las clases de nuevo, sino que como ponerme a ejercitar, no sé si me explico la pregunta. O sea, esto va siempre increciendo en realidad. Sí, O sea, me siempre estamos imagino, agregando cosas nuevas. claro. De hecho, en Java vamos a ver materia incluso después de la prueba de cátedra. Ah, ya, Eh, Ahora, con lo que se ha visto hasta ahora, tú puedes ujú, construir ya un conjunto de aplicaciones que se centran en el uso de colecciones, y eso es un hito importante. ¿Ya? O sea, hasta aquí, hasta lo que hemos visto hoy día, tú puedes resolver un conjunto de problemas que probablemente van a aparecer en la prueba. O sea, un problema de este tipo va a aparecer en la prueba seguramente. ¿Ya? ah, ya, Lo ya. otro que venga después son herramientas que se pueden preguntar también en la prueba, que se pueden preguntar se van a preguntar seguramente en los controles, ¿ya? Y que te agregan técnicas de programación, ¿ya? Por ejemplo, la recursividad, que es un tema que viene pronto, o los métodos de ordenamiento. A lo mejor se podría decir, mira, hago una clase que ordene sus elementos. Entonces, ¿cómo los ordenen? Va a su método de ordenamiento que va a ver más adelante. Pero este hito es necesario, este hito es importante de construir colecciones y la generalización que se puede hacer de esas colecciones. O sea, esto es como la base de lo que va a ser la prueba, una cosa así. Sí, es la base. O sea, Ya, todos tienen que saber hacerlo para poder enfrentar el problema. ya, o sea, a esto es lo que le tengo que dar, no sé, un énfasis, diría yo. Eh, Ya, claro, el énfasis mayor lo tienes que dar acá, inicialmente, en esto, hasta lo que hemos visto ujú, ahora. sí, ya, profe. Entonces voy a repasar ahí cualquier